Hola de nuevo mis queridos amigos, aquí estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Y este día con esta pantalla de la marca LG que también está representando una de las fallas comunes. Y ustedes lo van a observar ahora que voy a conectarlo a la red eléctrica. Ahí puedes ver el LED de standby encendiéndose y apagándose consecutivamente. Después de esto él se apaga, lo cual nos está indicando que el televisor ya encendió. Tenemos pantalla negra y eso es muy común porque en este tipo de televisor falla bastante lo que son los LED. Al presionar la tecla volumen podemos observar que sí recibe señal, pero también el televisor está sin audio, ¿ok? Está mudo completamente. Pero algo que también yo puedo observar es de que inmediatamente lo conecto a la red eléctrica, acá no se muestra al fondo lo que es el logo de la marca. Una prueba que es muy común para verificar si únicamente pues es problema de los LED. Pero acá cuando lo conectamos a la red eléctrica no observamos allá al fondo oscuro obviamente el logo de la marca. Lo cual nos está indicando de que acá pues probablemente también tengamos problema de panel. ¿Ok? Estas pruebas son muy buenas realizarlas para poder tener una idea nosotros y poder generar un diagnóstico o un presupuesto al cliente. O al menos yo utilizo esta técnica cuando yo voy a comprar pantallas de segunda mano para reciclaje o para repuestos. Acá yo pues estoy observando que esta pantalla no está trabajando, este panel no está trabajando, además de que los LED también están dañados. Con estas pruebas sencillas yo me he dado cuenta de esto. Entonces nosotros le vamos a trabajar a este televisor, vamos a generar un diagnóstico para verificar qué podemos hacer para resolver este problema. Muy bien. Muy bien amigos, acá como pueden observar ya lo he desarmado y lo primero que nosotros vamos a hacer es revisar pues lo que es el problema de la retroiluminación. ¿Ok? Y vamos a hacer algunas pruebas muy prácticas y sencillas con lo cual nosotros podemos generar un diagnóstico si el problema efectivamente se encuentra en los LED o se encuentra en la fuente de poder. Para aquellos pues que recién se inician, esto les es de mucha utilidad. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros acá lo primero que vamos a hacer es revisar si hay voltaje de alimentación hacia las regletas LED. En las regletas LED, al menos en esta, únicamente son dos líneas. Una línea de alimentación hacia los LED y una línea de retorno, la cual es la comunicación hacia el driver del controlador del backlight. Lo que significa de que inmediatamente el televisor es conectado a la red eléctrica, acá es necesario que en el polo positivo haya un voltaje de alimentación. Ese voltaje depende de la medida o el tamaño del televisor. Podrían dar entre 100, 150 y 200 voltios. Este es de 32 pulgadas. Vamos a verificar el polo positivo de alimentación hacia los LED. Y tenemos 130 voltios, pero pueden observar que el voltaje es inestable. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué sucede eso. Y la línea de retorno no tiene absolutamente nada de voltaje, lo que nos da a conocer de que efectivamente acá lo que está sucediendo con este televisor es de que tenemos diodos LED abiertos. ¿Ok? Tenemos diodos LED que se han dañado y por eso es que no tenemos retroiluminación. Y acá tenemos el voltaje inestable. ¿Ok? Con este voltaje inestable pues no significa de que haya problemas en la fuente de poder, sino que lo que está sucediendo es de que el conversor de CDC del controlador del backlight no está trabajando con control, está trabajando de manera inestable debido a que no reconoce lo que es el voltaje de retorno hacia el driver del controlador del backlight. Así es de que reemplazando las regletas LED resolvemos este problema de retroiluminación. Por otra parte tenemos acá lo que es la tarjeta MAIN y recordemos de que si no vimos el logo al fondo de lo que es la pantalla, eso significa de que acá pues hay un problema adicional en lo que es el panel. Para eso entonces nosotros lo que debemos de hacer es revisar si hay voltaje de alimentación para la tarjeta TCON. ¿Ok? Recuerda de que este tipo de pruebas se hacen para que no perdamos tanto el tiempo en otros sectores que no tienen nada que ver con los problemas que representan estos televisores. Acá tengo las 4 líneas de alimentación hacia la tarjeta TCON. Y vamos a revisar el voltaje que hay. Como pueden observar, no hay voltaje de alimentación para la tarjeta TCON. Es por eso que no logramos observar absolutamente nada de imagen aún oscura o al fondo cuando observamos el panel cuando lo conectamos al inicio del video.
que lo apago, ahí está apagado, aquí está encendido, ahí el LED me está indicando el proceso de arranque y allá el multímetro, como puedes observar, no tiene absolutamente nada de voltaje. Lo que significa de que la observación inicial que nosotros hicimos pues es muy buena, porque efectivamente acá la tarjeta TCON no está trabajando. Además de eso, recuerden de que no tenemos sonido y lo que nosotros podemos hacer es verificar si al sector de lo que sería el integrado amplificador de audio le está llegando voltaje. Y acá estoy midiendo los capacitores principales y efectivamente tengo 25 voltios, lo cual es el voltaje de alimentación para el integrado amplificador de audio. Muy bien. Significa de que con estas pruebas que hemos realizado nos damos cuenta de que tenemos dos problemas. Uno, no hay retorno en las reletas LED y dos, no tenemos voltaje de alimentación hacia la tarjeta TCON. Para verificar por qué no hay voltaje en la tarjeta TCON, simple y sencillamente le vamos a dar seguimiento a las líneas de circuito impreso debido a que no contamos con el diagrama de servicio. Y acá puedo darme cuenta que tiene conexión hacia este transistor switchador para que haya pase de 12 voltios para la tarjeta TCON. Estoy observando de que definitivamente acá puedo ver que este transistor está estallado. Ahí, como tú lo puedes observar, definitivamente es el encargado de switchar el voltaje hacia la tarjeta TCON. Este puede ser el motivo por el cual pues obviamente no está trabajando la tarjeta TCON. Aunque si nosotros encontramos este tipo de averías, también debemos de revisar antes y después de ese transistor, no sea de que también haya generado otro problema adicional. Mira, acá tengo 11.9 voltios, ese es el voltaje de alimentación para la tarjeta TCON, pero acá lo que ha sucedido es de que como este transistor se ha explotado, pues no hay pase obviamente de voltaje hacia la tarjeta TCON. Muy bien, con esta prueba acá puedo darme cuenta de que sí hay voltaje de alimentación, pero no está siendo switchado, lo que significa que adelante de ese voltaje podría haber un cortocircuito. Ya vamos a revisar ese punto para verificar pues si no hay algún otro componente averiado delante de ese transistor que sea el que esté ocasionando que él se queme. Por otra parte tenemos lo que es la señal LVDS. En estos casos pues si efectivamente el televisor está trabajando, debería de haber señal LVDS. Para comprobar la señal LVDS obviamente se requiere de un osciloscopio, pero nosotros vamos a hacer una prueba rápida con el multímetro digital. ¿Ok? De la manera en la cual se las he enseñado en otros videos que ya he dejado en el canal. Muy bien amigos, acá ya tenemos descubierta lo que es la tarjeta TCON y ahí puedo ver los pares de señal LVDS y lo que voy a hacer es revisar el voltaje de transmisión de datos de la señal LVDS. Ya he enseñado en otros videos que ese voltaje podría andar entre 1 voltio o 1.2 voltios para este tipo de televisores. Vamos a chequear acá lo que sería el primer par de señal LVDS. Y si tenemos presencia del voltaje, probablemente sí haya presencia de señal LVDS. Esto no es seguro, pero al menos es una idea que podemos tener en que el sistema esté trabajando. 0.9 voltios, la siguiente línea del par LVDS tenemos 1 voltio, lo que significa que sí hay voltaje de transmisión. Eso mismo voy a hacer con todos los pares de señal LVDS y verificar si tengo ese voltaje de manera uniforme. En este otro par también encontré 0.9 voltios, lo que significa de que sí, pues probablemente esté trabajando lo que es la transmisión de datos de la señal LVDS. Recuerden que lo más indicado aquí es usar el osciloscopio. Pero al menos con estas pruebas que estoy realizando puedo darme cuenta de que acá probablemente lo único que esté afectando, por lo cual no haya señal en el panel, únicamente sea el voltaje de alimentación hacia la tarjeta TCON. Ok, ahí como puedes observar todos los pares mostraron exactamente la misma cantidad de voltaje. Lo que significa de que acá pues según las pruebas que hemos realizado únicamente hemos encontrado hasta el momento solo problemas con los LED y problemas con el transistor switchador que tenemos ahí que está dañado. Ahora, lo siguiente acá es revisar si después del transistor hay un cortocircuito. Para esto recuerda de que ese circuito tendría que estar, o cortocircuito tendría que estar en la tarjeta TCON. Porque acá no tenemos ningún otro componente que se relacione con condensadores o con rectificadores. Pero acá sí tenemos.
Y lo primero que tenemos acá pues es el fusible de protección. Comúnmente ocurren grandes destrozos o un montón de partes que se queman y el fusible sigue en perfecto estado. Nosotros vamos a revisar esta zona y lo vamos a hacer con el multímetro digital en escala de rectificadores, con la punta positiva en tierra chasis y la punta negativa para puntear acá y revisar esas lecturas. Muy bien. Entonces tenemos acá lo que es la entrada de voltaje, tenemos 0.5 o 517 milivoltios, lo que significa de que acá pues no hay cortocircuito. Estas pruebas son más sencillas con un multímetro analógico, así como lo he enseñado en otros videos. Si acá hubiera cortocircuito, pues estuviera unido ahí como puedes observar el multímetro, pero acá no hay cortocircuito. Efectivamente me está mostrando una lectura de un rectificador. Al invertir las líneas, acá no debería haber lectura, pero como lo estamos haciendo con multímetro digital, podemos observar que acá hay una inducción de señal, pero no es algo que vaya a provocar un problema. Simple y sencillamente son lecturas adicionales que logra detectar el multímetro digital. Muy bien, lo que significa de que solo vamos a reemplazar este transistor y le vamos a trabajar al sector de las regletas LED y le damos solución a esta falla. Muy bien, entonces señores, como pueden observar, de una manera fácil y sencilla podemos generar un diagnóstico para resolver estos problemas. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.